Buenas tardes, les invitamos a que se acerquen. Vamos a hacer un lanzamiento muy especial en la tarde de hoy, así que les invitamos a que se sienten, nos acompañen en esta oportunidad. Bien, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Paula Uribe, yo soy profesional de comunicaciones de la División Universidad Laboratorio UNALAB, una área que pertenece a la Dirección Nacional de Estrategia Digital de la Universidad Nacional de Colombia. Les doy la bienvenida al lanzamiento del libro Bit a Bit, la evolución digital en la Universidad Nacional de Colombia, un libro digital e interactivo producido por la División Universidad Laboratorio y la Dirección Nacional de Estrategia Digital, con el apoyo de la editorial de la Universidad Nacional y múltiples colaboradores de nuestra comunidad universitaria, estudiantes, profesores, profesoras, personal administrativo, egresados y egresadas. Este proyecto institucional es de gran importancia para la rectoría de la profesora Dolly Montoya durante su administración, en la que se destaca la estrategia de transformación digital de nuestra universidad y la consolidación de una cultura digital. Para comenzar, les invitamos a observar un video que resume el proceso de creación de este libro. Luego presentaremos a nuestros y nuestras distinguidas invitadas que participarán en un panel de lanzamiento. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial. ¿Listo? ¿Va video? ¿Cómo pasamos de esto a esto? ¿Qué tecnologías se usaban en la Universidad Nacional de Colombia en los años 50 o 60? Hay muchas historias interesantes sobre la evolución de las tecnologías y las transformaciones culturales de la comunidad universitaria en contacto con las máquinas. Te invitamos a conocer Bit a Bit, la evolución digital en la Universidad Nacional de Colombia. Un libro digital e interactivo en el que se explora la transformación cultural y digital de la universidad. A través de la recopilación de documentos históricos y entrevistas con diversos miembros de la comunidad universitaria, se reconstruye la historia de cómo la universidad se convirtió en una institución pionera en fortalecer la transformación digital, en la docencia, la investigación y la extensión, integrando la infraestructura tecnológica y los procesos académicos con las TIC. Si quieres conocer estas historias, escanea el código QR y sumérgete en este viaje digital. Una producción liderada por la División Universidad Laboratorio y la Dirección Nacional de Estrategia Digital. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Bueno, les doy nuevamente la bienvenida a quienes recién están llegando. Les acompañamos a este lanzamiento del libro muy importante que desde la División Universidad Laboratorio y la Dirección Nacional de Estrategia Digital de la Universidad Nacional de Colombia hemos producido sobre la historia tecnológica y cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, en esta sesión vamos a contar con un espacio muy especial de diálogo y reflexión donde tendremos el privilegio de conversar y escuchar las experiencias y aportes de algunos de los invitados y colaboradores en la producción de este libro. El libro, que se llama Bit a Bit, la evolución digital en la Universidad de Colombia, es un libro digital interactivo de libre acceso que pueden encontrar escaneando el código QR que encuentran en la pantalla. Cada uno de los participantes que van a participar en este panel nos van a compartir sus perspectivas y contribuciones a la cultura digital de la UNAL, brindándonos una visión integral de cómo la universidad ha avanzado en su transformación digital. Este es un momento único para aprender e inspirar y celebrar juntos y juntas el fruto de un trabajo colaborativo que refleja el compromiso de nuestra institución con la innovación y el progreso. Así que nuevamente bienvenidos y bienvenidas y les doy paso, por favor invito a este espacio a los invitados e invitadas al panel, a la profesora Liz Karen Herrera Quintero, al profesor Johan Sebastián Eslava Garzón, la profesora Elizabeth León, Nora Paulina Parra y Mónica López.
Bien, bueno, primero voy a presentar a nuestros invitados e invitadas. La profesora Liz Karen Herrera Quintero es directora de la División Universidad Laboratorio de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesora asociada del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería en la universidad desde hace 12 años. Es doctora en Ciencia de los Materiales de la Universidad de Sevilla, tiene un máster en Problem-Based Learning in Engineering and Science de la Universidad de Aalborg, tiene 2 postdoctorados en el campo de los materiales y las tecnologías de fabricación avanzada. Su línea de investigación son la transformación digital, ciencia, caracterización y fabricación de materiales. La profesora fue la directora del proyecto institucional de este libro, Be David. También nos acompaña el profesor Johan Sebastián Eslava Garzón, es el actual director de la Dirección Nacional de Estrategia Digital de la Universidad Nacional de Colombia, es profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. De formación es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un magíster y doctor por la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo en el área de sistemas digitales y análisis de desempeño. Ha sido director general de la Agencia Nacional Digital, director de transferencia y uso de conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros cargos de alto nivel en diversas entidades. Además, ha sido consultor en temas de desarrollo tecnológico para diversas entidades del gobierno. Por otra parte, contamos con la presencia de la profesora Elizabeth León, es coordinadora del sistema Horus de la Universidad Nacional de Colombia, directora del Grupo de Investigación Midas y docente titular de la Facultad de Ingeniería de la sede de Bogotá de la misma universidad. Es egresada del programa de Ingeniería de Sistemas y magíster en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional. Tiene título de maestría en Ingeniería Eléctrica con énfasis en computación de la Universidad de Memphis y doctorado en Ingeniería y Ciencias de la Computación en la Universidad de Louisville de Estados Unidos. También tenemos el gusto de contar con Nora Paulina Parra. Ella es cofundadora de Vórtico SAS, proyecto spin-off de la Universidad Nacional de Colombia. Ella fue líder de contenidos del Laboratorio de Innovación, Creatividad y Nuevas Tecnologías Lab 101 de la Universidad Nacional de Colombia. Es lingüista graduada de la Universidad Nacional, con énfasis en redacción, pedagogía, bilingüismo, diseño instruccional, corrección de estilo, edición, revisión de calidad, experiencia de usuario y estrategias de comunicación. Tiene experiencia en proyectos de innovación vinculados a entornos de aprendizaje, escritura, comunicación y desarrollo de habilidades lingüísticas. Enfoque en escritura UX para usabilidad y accesibilidad. Y por último, Mónica López, quien es profesional experta en cultura y transformación digital en UNALAB, en la División Universidad Laboratorio. De formación es psicóloga, especialista en recursos humanos y máster en alta dirección y negocios. Es experta en transformación digital, tecnologías para educación e investigación, cultura y talento digital. Ha sido gerente de recursos humanos, ejecutiva de educación y talento, gerente académica, gerente de desarrollo de negocio y expresidenta de la Mesa de Gestión de Tecnología y Talento Digital. Les doy la bienvenida a este tan importante panel con personas muy importantes que fueron vitales en este desarrollo del proyecto del libro Be David. Bien, bueno, la primera pregunta va para la profesora Liz Karen y el profesor Sebastián, en cualquiera del orden que ustedes quieran responder. ¿Cómo fue que la División Universidad Laboratorio y la Dirección Nacional de Estrategia Digital se vincularon al proyecto del libro Be David? Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Así mejor? Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Primero quiero dar unas felicitaciones a todo el equipo que estuvo detrás de esta historia de la evolución digital de la Universidad Nacional de Colombia. Yo he tenido el placer y el privilegio y la gran responsabilidad de ser director nacional de estrategia digital en los últimos 15, 16 meses y justamente en una reunión preparatoria del Comité Nacional del CENET surgió un tema de qué se había hecho antes. Si bien estamos hablando del ejercicio de transformación digital de la universidad desde el año 2018, cuando entró la profe Dolly, y lo puso basado en una transformación cultural y centrado en las personas, empezamos a recordar un poco todo el trabajo que se había hecho, todo el fruto del trabajo y la dedicación de varias décadas. Y en ese ejercicio de recordar todo lo que se había hecho, empezamos de una forma, dicen que recordar es vivir. Y los que ya, por ejemplo, pasamos de cierta edad, cada vez que escuchamos el sonido de un módem, sonreímos. Siempre el sonido del módem nos trae recuerdos,
porque eran esos primeros ejercicios para empezar a explorar ese hipermundo, ese mundo hiperconectado y las posibilidades que nos traían. Y el empezar a mirar ese ejercicio, primero como un ejercicio jocoso de recordar es vivir, pero empezamos a mirar cómo la universidad había evolucionado y había visto las oportunidades. Claro, el primer computador hace 62 años, 1962, ¿para qué llegó? Y era cuando no existía ingeniería de sistemas en la Facultad de Ingeniería, pero ya estábamos hablando de un posgrado en ingeniería de sistemas, ¿y para qué lo traíamos? Y ahí empieza el cuerpo administrativo a decir las posibilidades que teníamos. Y un común denominador que identificamos en ese momento es que la Universidad Nacional siempre fue innovador y pionero. Y, por ejemplo, el caso en Medellín, que hace poco decían que Medellín, el valle del software, pues software sin hardware no existe. Igual, hardware sin el software, ¿para qué nos sirve? El primer computador en la ciudad de Medellín fue en el año 1964 en la Facultad de Minas de la sede de Medellín. Es un ejercicio interesante. El otro ejercicio que identificamos es resoluciones del año 1969, estamos hablando alrededor de 55 años, donde ya veíamos que los costos para mantener estos desarrollos son altos. Entonces ya empezamos a hablar de crear en resolución un fondo para administrar los recursos tecnológicos. Entonces ese ejercicio de empezar a mirar todo, nos lleva a la época del 2000 cuando empezamos a hablar de que debía tener gobierno. Porque una cosa es tener gobierno y otra cosa es operación. Claro, todos día a día vemos que la operación. Y muchos actores lo que quieren es la operación, que me funcione y que no me funcione. Nos quejamos cuando no funciona, pero se nos olvida reconocer cuando funciona. Pero había que ponerle un mando de gobierno y empezamos a hablar. Y esto fue antes de los ejercicios de MINTIC de generar gobierno en línea. Entonces, este ejercicio, inmediatamente cuando lo hablamos, la rectora estuvo de acuerdo, la profesora Liz dijo de una, hagámoslo, y nos pusimos una meta. Ella dijo, nos vamos una meta, y empezó a trabajar con todo el equipo. Y considero importante que el recordar es vivir, pero también es reconocer lo que se ha hecho. Porque aquí lo que hicimos es consolidar y fortalecer para darle un mayor impulso en el marco de la estrategia digital a todo lo que requerimos. Y avanzamos, porque ya empezamos a dar respuesta a muchas necesidades, porque vuelvo, insisto, la Universidad Nacional dejamos de ser una universidad que trabaja 5x8 a ser una universidad que toda la misionalidad la hacemos en modalidad 7x24. Entonces eso es parte de las historias que comparto. Gracias, profe. Profe Liz Karen. Bueno, la vinculación del libro yo creo que ha sido muy interesante porque ha sido un equipo interdisciplinar, desde la parte de la recolección histórica, también desde la parte, como lo mencionamos ahorita en el libro, es un libro interactivo, y yo quiero darle las gracias y también presentarla a Paula Uribe, que ha sido una de las lideresas de este proyecto en todo lo que tiene que ver con los podcasts, las entrevistas. Yo creo que ella ya se volvió experta en la historia de nuestra transformación digital, entonces quiero agradecerle a ella porque creo que gracias al impulso que ella le ha puesto a esto, el libro terminó en el tiempo que era. Ha sido muy interesante, como lo mencionaba el profesor Eslava, y es esa historia de cómo ha vivido la Universidad Nacional de Colombia su transformación digital. Ahorita la llamamos transformación digital, en un tiempo los expertos transformación tecnológica, toda la infraestructura. Entonces es ese proceso de conectar, porque Universidad Laboratorio lo que es el gestor estratégico de la cultura digital en nuestra universidad. Entonces, es algo misional que tiene Universidad Laboratorio, donde nosotros los talentos que hay los recogemos para dar fruto, y entonces por eso tenemos aquí a la profesora Elizabeth León, a Mónica, tenemos a Nora, y esta columna vertebral la ha liderado Paula, porque realmente es eso. Y además luego ustedes lo van a poder ver y Paula lo contará, y aquí lo vamos a expresar, es a través de esas, como lo mencionaba el profe, recordar es vivir a partir de esas historias, esas vivencias. Entonces creo que esa es la vinculación, y algo muy importante es porque el libro es digital, es interactivo. Entonces ha sido un liderazgo también, como lo mencionamos ahorita,
de la editorial de nuestra Universidad Nacional, que ha puesto también mucho empeño en esto. Entonces creo que es un libro que va a ser muy interesante para las universidades, para la comunidad académica, tanto profesores, estudiantes, administrativos, de ver cómo hemos evolucionado, y esto da un punto de partida para saber cómo vamos a seguir mejorando, o por lo menos cuáles son esos retos que tenemos. Gracias, profe. Bueno, vamos a pasar a otras dos personas que participaron en la construcción del libro desde otro lado, como colaboradoras permanentes en la producción de contenidos y también en la investigación y en la recopilación de información en esta investigación que se hizo para el libro. Y voy a invitar a la profe Elizabeth y a Nora a que nos cuenten qué les motivó y cómo fue ese proceso, y ustedes qué hicieron para participar en la construcción del libro y de los contenidos, como por ejemplo contenidos multimedia como los videos, podcast y otro tipo de materiales muy importantes en la recolección y en la narrativa de este libro. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo creo que me motivó, digamos que conocer la historia de la universidad pues es algo muy importante, porque nos permite entender cómo funciona, y de esa forma pues podemos pensar la universidad hacia un futuro, ¿no? Cómo podemos construirla con la historia, ¿no? Entonces cualquier institución, incluso a nivel de persona, ¿no? Pues necesitamos conocer nuestra historia para así proyectarnos al futuro. Entonces creo que es algo muy importante que la universidad tiene que hacer. En cuanto a la parte digital, en este caso, que es un libro que trata de recopilar la historia digital, me pareció muy interesante. Digamos, yo fui estudiante de la universidad, tanto en pregrado como en maestría en los años 90, después ingresé como docente en los años 2000, y pues conozco la evolución de la universidad en esta parte digital. Entonces pues me parecía muy interesante poder recopilar todas esas experiencias, cómo nacieron los sistemas de información, cómo fue evolucionando, y poderlas plantear, recopilar, dejarlas en un libro que también va a estar en formato digital, que va a tener productos, digamos, va acompañado con productos digitales interactivos. Pues me pareció una muy buena idea poder hacerlo, ¿no? Entonces, digamos, me pareció muy interesante, y lógicamente pues poder brindar mi experiencia o mi conocimiento en esa transformación pues me pareció muy importante, ¿no? Y también que el libro pues no solamente se limitó a recopilar la historia, sino también como a reflexionar lo que es la cultura digital, ¿no? O sea, hoy en día lo importante que es cuidar de nuestros datos, pues los datos ya son un activo para cualquier organización, de él dependen toma de decisiones, conocernos, ¿sí? Entonces tener un libro de este estilo que despierta como esa obligación de nosotros, ¿cierto?, de culturizarnos, de apropiarnos de esa cultura y empezar a usarla, pues me pareció supremamente importante. Entonces digamos que esa fue mi motivación. Bueno, buenas tardes. Creo que como en términos generales se entiende, pero yo pensaba mucho al hacer el libro y al ser parte de la construcción de los contenidos, cómo íbamos a leer y cómo iba a pasar uno de los formatos, porque pues tenía mucho sentido que hubiera muchos contenidos multimedia, pero cómo iba a ser esa transición y esa lectura para que la memoria no se quedara solo en las palabras, que está bien, pero creo que esa es la motivación, como dejar de lado solamente la lectura y ver cómo se complementaba, y uno podía pasar del video al podcast, y también el reto de la construcción. Nosotros teníamos que pensar cómo lo iban a interpretar, cómo lo iban a leer. Esa es mi motivación. Bueno, ahora la pregunta va para Mónica López. En este libro se abordan temas como los sesgos y las brechas sociales que impiden un cambio cultural efectivo hacia la transformación digital. Y eso es algo de lo que no es ajeno a la Universidad Nacional de Colombia. En su experiencia, ¿cómo puede la transformación digital contribuir a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres en la Universidad Nacional? Y cuéntenos cuál es esa estrategia en la que usted trabaja en una lab y cómo fue también esa participación en el libro. Bueno, buenas tardes a todos. Hay un llamado global a la participación y al reconocimiento de las mujeres, y esto no es ajeno a los escenarios de tecnología.
Esto por un lado. Por otro lado, es importante reconocer las bondades de las tecnologías para dar mayor acceso a información y a contenidos a las mujeres, a las niñas, y normalmente escuchamos son las conversaciones sobre violencia de género, sobre el espacio de cuidadoras, pero tenemos que comenzar a hablar sobre lo que permite la tecnología a niñas y mujeres en distintas zonas del país para acceder a educación y a oportunidades de empleo o de creación de empresa. Por eso, poder reconocer nosotros desde la Universidad Nacional las oportunidades que pueden tener nuestras estudiantes, todas las mujeres de la comunidad académica para por medio del acceso de tecnología tener un mayor acceso a información y a datos, nos va a permitir a nosotros crear otro tipo de soluciones que les permita tanto a nivel administrativo como académico desarrollar otros servicios o productos, generar un mayor conocimiento y que en esa práctica nosotros podamos reconocer que estas tecnologías no solamente son locales, sino también son regionales y globales. Hemos visto cómo el impacto de la virtualidad ha abierto muchísimas puertas y ha generado un valor mucho más positivo a los escenarios académicos, pero también a los escenarios de negocios, y esto en las mujeres que están cuidando desde su casa, las niñas que no pueden estudiar, las adolescentes que están en búsqueda de estudio y no lo pueden hacer. La tecnología se convierte en una excelente fuente de acceso a todo este conocimiento. Por eso desde la universidad, el proyecto que estamos desarrollando desde hace 2 años con Universidad Laboratorio es la medición de indicadores de transformación digital y cómo estos indicadores y estas tecnologías han permitido que las estudiantes, los docentes y la parte administrativa, las mujeres de nuestra parte administrativa, tengan el desarrollo de competencias digitales, el acceso a conocimiento y a productos tecnológicos y también a información por medio de estas tecnologías, y que nos permita también reconocer qué otras tecnologías necesitamos involucrar, qué competencias digitales necesitamos desarrollar y qué otros servicios a la comunidad académica por medio de tecnologías podemos tener. Ese es uno de los focos que estamos teniendo para el desarrollo de cultura digital desde Universidad Laboratorio. Gracias, Mónica. Bueno, como ustedes han escuchado, hay un abordaje interdisciplinar y multidisciplinar que busca no solamente comprender cómo ha sido una evolución quizás plana de lo tecnológico, cómo se han dado estos desarrollos tecnológicos, sino que eso también implica cómo las personas se relacionan con estas materialidades y cómo en una relación intrínseca se van transformando uno y otro. Y así también la cultura, las prácticas, los modos de hacer y de entender ciertos aspectos en el caso de la academia y en el caso de la universidad con las funciones misionales, como es la docencia, la investigación y la extensión, cómo todos estos procesos se van transformando a la par. Por eso en esta ocasión quiero dirigirle una pregunta al profesor Sebastián, porque dados todos estos cambios y todos estos retos que enfrentan muchas instituciones, entidades a nivel global con la transformación digital y la aceleración tan importante que se está dando a nivel tecnológico y de las prácticas y esa cultura que imbrica un montón de situaciones y de circunstancias dentro de las organizaciones. Desde su perspectiva y desde su experiencia, ¿qué desafíos enfrenta la Universidad Nacional en la adopción de nuevas tecnologías y cómo se abordan estos desafíos en el libro, por ejemplo? ¿Cuál fue esa apuesta? Bueno, la pregunta es larga, compleja, pero deliciosa, en el buen sentido, como cuando le ponen esos desafíos. Vamos por partes. Primer desafío que creo que se está abordando es la concepción de la Universidad Nacional de pasar un modelo de 5x8. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando yo era estudiante, si yo necesitaba hacer una solicitud, si yo llegaba después de las 4 de la tarde, a mí ya no me atendía. Entonces al otro día tenía que llegar a primera hora. No, ahora tú puedes mandar el correo a las 3 de la mañana y es válido. Eso por el lado del usuario. ¿Qué he identificado y nos sucedió hace poco? Y pensábamos que en la parte administrativa también todavía tenía ese chip. Tuvimos una solicitud porque por política los sistemas de información, desde por ejemplo el financiero, desde un punto de vista de alimentar datos, a las 10 de la noche la infraestructura duerme, porque uno asumiría que no.
Nos llegaron y dijeron personas que dicen, mire, es que son las 11 de la noche y todavía estoy registrando unos procedimientos, unas solicitudes y el sistema no me deja trabajar. O sea, ya hay personas desde el punto de vista de funcionarios que también están trabajando de una forma continua. Y esto es una realidad. Entonces, primero, tener la visión tanto de la parte administrativa, de la normatividad de los procesos, que somos ya 7x24. Siguiente desafío, nuestra normatividad todavía es análoga. O sea, ¿qué significa ser análoga? Tiene que entregar el documento, pero el documento, ¿cómo lo quieren? No, el documento del 150%. Hay normas que hay que empezar a desmontar. Eso, por un lado, que empezamos a mirar. Por otro lado, estamos hoy a puertas, y como siempre digo, de la generación del iPhone. Personas, estudiantes que no conocen el sonido de un módem y menos implican qué significa eso. Como dice mi hija, ¿para qué nos preocupamos si el internet está en el aire? Ahí empieza una segunda situación. Las pedagogías o los procesos de formación con el uso de estas herramientas. ¿Cuál es la innovación pedagógica que lo estamos haciendo? Respuesta que se hizo, las aulas STEM. ¿Cómo empezamos a generar esos espacios con nuevas metodologías, nuevas dinámicas que le respondan y le den una visión? Yo tengo un desafío muy interesante. Mi hija tiene 9 años, está en colegio y todavía veo cómo es la formación en la universidad. Y ya, en 12 años, esta niña, como se está formando, y no, vamos más adelante, los niños como están formando, los que están en 10º y 11, cuando entran a la universidad, como está la visión tradicional de la enseñanza de la matemática, la física y hasta de los circuitos, por decirlo así, se van a estrellar. Va a empezar a haber deserción, elementos de inclusión, elementos de género, porque también cómo nos empezamos nosotros a preparar. La Facultad de Ingeniería tuvo el mecanismo muy bonito que era una caja de herramientas para atención de salud mental, porque no estábamos preparados ni para identificar nuestros problemas, ni si nuestros estudiantes lo tienen. Entonces empezamos a mirar y abordar una serie de situaciones que nos cambian a nosotros como docentes porque teníamos la visión de transmitir contenidos y pasamos a ser un guía, pero también mirando todos esos elementos que son tan importantes como el contexto que damos en formación. ¿Qué sigue? Yo veo que un desafío es, y yo le digo acá a pocos colegas, es los métodos en los cuales 2 horas de clase todavía son válidos. Si empezamos a mirar la red que ahora, TikTok, y son videos de 30 a 35 segundos en el cual tiene que ir el mensaje, ¿cómo nosotros ecualizamos eso? Entonces yo, por ejemplo, yo digo, considero que no deberíamos seguir dando bloques de 2 horas, máximo 1 hora y media. Y la otra media hora se pierde, no, la otra media hora con elementos académicos a través del LMS, a través de enseñanza basada en problemas, que compartan, porque 2 horas presenciales, si uno se cansa de las piernas y de la voz, estos muchachos tampoco tienen la capacidad de atendernos más de 20 minutos. Son desafíos que tenemos y cómo los llevamos. Y el tercero que tiene toda entidad, los recursos, pero a la vez los recursos que se invierten, esa inversión regresa a todos de una forma generosa, por decirlo así, porque los beneficios son evidentes y justifican todas las inversiones que tenemos que realizar en los próximos años. Profesor Eslava, usted aborda un tema que en el libro precisamente se problematiza y es cómo toda la transformación tecnológica afecta en las aulas y cómo los docentes, los estudiantes, el personal administrativo y todos los colaboradores que orbitan alrededor de todo este gran ecosistema académico entienden estos cambios y también cómo se apropian y transforman a su vez también esas nuevas prácticas. Por eso yo quiero preguntarle a la profe Liz Karen, desde su visión como una lideresa de la cultura digital en la universidad y desde toda la labor muy importante que hace la División Universidad Laboratorio, ¿cuáles consideran que son esos principales aportes del libro en cuanto a la cultura digital y en cuanto a la construcción y cambio cultural, que es una de las estrategias más importantes que ha tenido la profesora Dolly Montoya en su rectoría? Bueno, yo creo que el aporte más grande es el libro, porque ahí se recopila todo.
¿sí? Ahí vamos a ver desde las distintas sedes, porque algo que se ha puesto en marcha en los últimos 6 años es esa capacidad de trabajo intersedes. Y cómo también en todo lo que fue el proceso de COVID en nuestras vidas, pues eso ayudó mucho a unirnos como universidad, a saber qué era lo que tenían unos y otros en otras sedes, a compartir recursos, a ser extremadamente solidarios. Entonces creo que eso es algo que en el libro, ¿cierto?, lo podemos ver. También, vuelvo e insisto, la cultura digital la hacemos las personas, y yo creo que el ejemplo del libro, de los podcasts, de poder hablar con los funcionarios de la DENED, el poder hablar con personas que estuvieron desde hace 40, 50 años vinculados a todos estos procesos, también las personas más jóvenes, también el impulso que tienen, todo el talento de nuestra división Universidad Laboratorio y de la Dirección Nacional de Estrategia Digital, creo que eso ayudó mucho a que realmente es un aporte desde la cultura digital para nuestra sociedad. Y también es esa historia, porque la historia nos enseña muchas cosas, podemos repetir algunas, no podemos repetir otras, pero es como dejar ese legado, que era realmente lo que se quería en esta administración, y es dejar el legado de cómo la transformación digital ha ayudado a realizar esos cambios culturales de una u otra forma que tiene nuestra universidad. Y estos cambios pues los hacen quienes, las personas, ¿sí? Podemos tener, como siempre hemos dicho, la mejor tecnología, podemos tener la mejor infraestructura tecnológica, pero si no hay una cultura digital, lo mencionaba ahorita la profesora Elizabeth, y es la cultura del dato, la cultura, lo que mencionaba Mónica, que es cómo la transformación digital ayuda a cerrar brechas, lo mencionaba Nora, con todo el proceso de saber comunicar, ¿cierto? Porque yo creo que todo esto también implica esa forma de saber comunicar lo que hacemos, y todo eso enrola lo que es la cultura digital de nuestra universidad. Entonces creo que ese es uno de los grandes aportes, y también pues todos los proyectos que los invito a que lo descarguen, lo lean, es gratuito. Y es un aporte importante que hemos hecho desde la Dirección Nacional de Estrategia Digital y de la División Universidad Laboratorio, donde se van a dar cuenta de todos esos proyectos que realmente han sido fundamentales en nuestra transformación digital en los últimos 6 años. Gracias, profe. Bueno, otro tema muy importante que se aborda en el libro es cómo ha sido esa evolución de situaciones cotidianas como inscribir materias. Por ejemplo, ¿qué pasaba en los años 90 o en los 80? Por aquí hay varios estudiantes también de la universidad que estuvieron en esos años y que vivieron precisamente de primera mano esa transformación. Y cómo ahora se están viviendo esos cambios, cómo se normalizan cierto tipo de prácticas, como ahora pues yo inscribo materias en un portal de manera un poco más automatizada, no faltan cierto tipo de errores o de cosas, pero ¿cómo ha cambiado todo eso? Por ejemplo, la profe Elizabeth es una profe que ha tenido una experiencia muy grande en cuanto a datos, en cuanto a procesar y permitir tener un proyecto muy importante con el grupo de investigación Midas y con el proyecto institucional Horus. Yo quiero saber, profe, en su experiencia, ¿cuál es ese impacto más notable de la digitalización en su campo de trabajo? Y, por ejemplo, Horus, ¿qué está haciendo para que esa transformación digital de la universidad continúe como un proceso y no como un producto? Listo, bueno. Sí, bueno, tú hablas de los años 90, digamos que creo que en esa época hubo, más o menos en el año 97, 96, pues fue como una época en que hubo un gran salto en transformación digital en ese entonces, porque fue cuando la internet pues ya estaba disponible para todo el mundo, ¿no? Ya todos podíamos como ciudadanos poder acceder a la internet. Entonces en ese instante la universidad empezó a contar con correo electrónico, cada uno ya podíamos tener nuestro correo, empezó pues como el desarrollo de varias aplicaciones que ya podían estar en la web, apareció la página web de la universidad, sí, entonces digamos en ese momento pues hubo un auge en este tipo de aplicaciones y de uso ya de la internet. Entonces ahí surgieron muchas cosas, surgió lo del sistema académico, que ya no teníamos que hacer el registro manualmente de asignaturas, sino ya a través de
de un sistema, y bueno, y así surgieron muchas plataformas en toda la universidad con el fin de optimizar algunos procesos. Lógicamente eran como los procesos más urgentes, ¿sí? Hoy en día la universidad todavía tiene procesos manuales, sobre todo los operativos, hay todavía, sí, digamos, hay procesos todavía que les falta todavía, digamos, transformación digital, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Ya otra parte que me parece que fue importante viene ahorita como en los años 2010, cuando la computación se vuelve más fuerte, ya no tanto en comunicación, sino más en almacenamiento, ¿sí? Y velocidad. Entonces ya contamos con capacidad de cómputo gigante, entonces ya podemos tener muchísimos datos en la nube, entonces podemos tener imágenes, videos y muchísimo texto. Entonces esto también permite que ahora, digamos, podamos enriquecer nuestros cursos con material digital, ¿cierto? Y pues crea esta explosión de transformación digital que ahora sí es prácticamente un hecho y todas las organizaciones pues tienen que hacerlo, ¿no? Entonces eso más o menos comienza en el 2010 con el auge de lo que llamamos el Big Data, ¿no? Que son dispositivos que generan cantidades de datos y necesitamos almacenarlos, o sea, recopilarlos, almacenarlos y analizarlos, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve tener un montón de datos si no están de buena calidad y si no los analizamos? De nada nos va a servir, ¿no? Entonces la idea es como tratar de recoger esos datos, tenerlos limpios, se dice, digamos, adecuados, de buena calidad, para que puedan ser útiles, ¿no? Realmente sea un activo del cual podamos sacar provecho para la organización, ¿sí? Entonces eso es lo que intenta hacer Horus, ¿no? Digamos, en ese momento pues solo utiliza información de investigación y de alguna de extensión de la Facultad de Ingeniería, pero la idea es esa, ¿no? Como tratar de recopilar los datos, seleccionar los que son de buena calidad y tratar de visualizarlos en una herramienta para que apoye toma de decisiones, que sean útiles, ¿sí? Entonces, digamos, es la idea de Horus, y esa idea pues se puede generalizar a cualquier área, ¿no? A cualquier área, toda la universidad. La idea es que los datos estén bien resguardados, bien protegidos, de buena calidad, y eso nos va a permitir pues tomar decisiones. Y también ahorita el auge, tengamos no solo la capacidad de almacenamiento, o sea, digamos, esa capacidad de almacenamiento ha generado nueva tecnología, ¿no? O sea, tenemos toda la tecnología de la nube y tenemos también de análisis, de analítica, todo lo que es la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, pues la idea es aprovechar toda esa tecnología para poder pues sacarle provecho a nuestros datos. Perdona romper un poco el… Yo tengo dos historias para compartir, que me acuerdo yo. Las notas, los profesores, eran unas hojas gigantescas, casi como media sábana, y tenían que romper parte a parte, y tenía que tener buena caligrafía. Yo no sé cómo hubiera hecho yo si en esa época me tocaban. Y todo era con esfero, le pedían a uno que el esfero negro no podía ser ni rojo ni azul, tenía que ser negro, porque después lo leían. Y al final la última hoja se entregaba en registro de facultad y después todo eso. Yo creo que si uno hace historia y va a archivo de la universidad, encuentra esa historia de cómo las notas, cada profesor las tenía que tener a mano. Y al final del semestre, después de una semana, se hacía el consolidado y los estudiantes tenían que ir a la oficina del profesor consejero. Ahora la figura de profesor consejero existe, claro que existe, pero ahora van para llorar. En esa época iban a pedirle recibo de matrícula y las notas. Y con eso podía ir a escribir. ¿Cómo escribíamos? Con otro profesor. Entonces era carga, pero entonces era manual. Entonces, claro, si le iba bien o mal, el profesor consejero hasta lo regañaba. ¿Usted no le da vergüenza con su papá llevarle estas notas? Eso era así. Otra historia muy interesante que me acuerdo yo de estudiante de pregrado. Bueno, y cuando yo llegué ya de profesor pregunté, ¿y ahora cómo es? No, esto ya cambió después de 8 años, ¿en serio? Sí, eso es por sistema. Claro, a mí me da mayor tranquilidad, porque yo decía, bueno, pues no tengo que escribir eso. Otra historia muy interesante es la evolución. El campus viene de 1936. Desde 1936 hasta más o menos 1996 tuvimos un desarrollo y construcción de la mayor cantidad de edificios. Pero esos edificios, ¿qué tenían? Energía, toda la parte de electricidad, tenía toda la parte de acueducto, toda la parte de alcantarillado y ocasionalmente por allá una que otra línea telefónica. Año 1995-1996 fue que dijeron, oiga, aquí necesitamos conectividad, porque empezamos a hablar de fibra óptica. Hablar de fibra óptica siempre ha sido muy caro, y en esa época aún más. Pero la visión que hubo en ese momento es,
apostémosle a tender fibra óptica por toda la universidad, por todo el campus Bogotá. Y durante casi un año, año y medio, yo me acuerdo, eran retroexcavadoras y haciendo zanjas para poder permitir tener tendidos de fibra óptica, que a pesar que hoy muchos decimos, en algunas zonas hay déficit en Bogotá de cobertura, tanto el cableado como Wi-Fi, pero no hay ningún edificio que esté sin fibra óptica. Entonces fue también un ejercicio de visión y más de uno decíamos, ¿y eso para qué es? Y un profesor lo decía, ahí desde cualquier lugar de la universidad vamos a poder ver los conciertos que estén en cualquier lugar del mundo. Y ahora pues después de la pandemia nos dimos cuenta que podemos tener desde cualquier oficina videoconferencias con universidades de cualquier lugar del mundo. Nos adelantamos y es una realidad que tenemos que trabajar. Son dos historias que quería comentar. No, muy interesante, y precisamente son esas anécdotas y esas crónicas las que ustedes pueden encontrar también en el libro, esas pequeñas historias de cómo era esa conversación con los profesores y las profesoras en la época, cómo programaban en los años 60, porque había programación, habían investigaciones de inteligencia artificial. Esto es un recorrido, un devenir histórico que no solamente empieza desde el siglo XXI o a finales del siglo XX, sino que tiene también todo un recorrido y una gran investigación detrás. Yo quiero ahora irme un poco como a la percepción de lo que cómo podrían recibir los docentes, los estudiantes y toda la comunidad universitaria que integra la universidad y también otras personas. Hola. Y también otras personas y otros colaboradores externos de la universidad. Y esta pregunta es para Nora, porque considero que, bueno, tú has estado muy cercana también a los procesos académicos con estudiantes, han trabajado con estudiantes desde Lab 101, también con procesos administrativos, misionales de la universidad. ¿Cuál crees que es ese impacto que va a tener, o cómo van a recibir los estudiantes y profesores de la universidad este libro? ¿Cómo crees que pueda ser un instrumento, una guía? ¿Cómo lo ves tú? Como un diario, quizá. Como, bueno, hay que leerlo, no por ser soberbia, sino pues se sabrá leyendo y los libros se sabrá como en la medida de cuál es la experiencia de cada uno, que era también de lo que hablábamos cuando lo estábamos construyendo y sustentando las historias. Por lo general los historiadores dicen como que la vida no les va a alcanzar para el compromiso, llegan en un momento, describen un fenómeno y luego ¿qué pasa? Creo que eso podría ser como lo que en primera instancia podría ayudar, como que ya se están recogiendo las historias, entonces debería haber una cultura, una tradición en la que uno pudiera describir cómo en la universidad se hacen los procesos. Creo que sin ser como demasiado rimbombante, ese sería el primer momento, leerlo y seguir siendo parte de describir lo que está pasando desde los estudiantes, por ejemplo, las historias que no sabíamos, que nos pasaba cuando estábamos editando. Y el segundo frente sería, pues este libro se lleva en el celular, se tiene a la mano, pues es gratuito, es un experimento para saber cómo la editorial puede llegar, si bien desde los frentes de los libros que están impresos y son súper importantes, pero también un libro que se lee muy rápido y que fue desde que lo pensamos, así como un libro que se pueda leer y que cuando uno esté aburrido de leer, porque puede pasar, pues vaya a otro formato. Esa sería mi respuesta. Gracias. Quiero hacer una última pregunta para Mónica, porque hay un tema que no se ha abordado en el panel y es, permítame un momento, y es cómo también se vive esta transformación digital en otras sedes de la universidad. Parece que la narrativa se centra en Bogotá o en Medellín o en Manizales, pero también cómo se vive estos cambios culturales y tecnológicos en otras sedes. Yo le quiero preguntar a Mónica, porque sé que es experta en procesos de gestión de cambio, en también cómo abordar este tipo de procesos con las personas, a partir también de los contextos en los que se desarrollan estos procesos. ¿Cómo crees tú que se puede vivir una transformación digital a nivel intersedes, hablando desde las otras sedes que quizás tienen un montón de problemáticas que se han enunciado, como por ejemplo las sedes de frontera? ¿Cómo crees que se puede trabajar eso y la gestión del cambio, cómo es fundamental en todos estos procesos?
Indudablemente hay un problema de conectividad en muchos espacios, pero sobre todo en las sedes de frontera. Sin embargo, como esto no es una problemática solo en Colombia y local, sino es global, los fabricantes de tecnología están comenzando a desarrollar ciertos elementos y productos que permiten generar contenido académico sin necesariamente estar conectado. ¿Qué es importante? Es importante sí o sí que les ayudemos a desarrollar competencias digitales, reconocer la importancia del uso de tecnologías, crear contenidos virtuales que nos permitan llegar con esta información y estos datos a quien sea en donde esté, y en ese sentido poder hablar de la pertinencia de la universidad al llegar socialmente a poblaciones que no necesariamente tienen nuestra misma exposición, como en Bogotá, como en Medellín, como en Manizales, sino en otros contextos, y reconocer la tecnología como ese habilitador de conocimiento, nos puede permitir a nosotros crear otros tipos de programas de formación, desarrollar otro tipo de profesiones en estos habitantes de estas regiones, y por qué no favorecer el desarrollo de una cultura que de la mano de la tecnología se haga visible. Y aquí quiero, hablando de las anécdotas, el año 2022, cuando hicimos la cátedra de transformación digital, y uno de los retos de los chicos es presentar proyectos, los chicos de la Amazonía presentaron un proyecto donde su idea era mostrar su cultura, su ambiente, su región, por medio de una página web que tuviera acceso a imágenes en realidad virtual y realidad aumentada. Si tenemos en cuenta que región como Latinoamérica es supremamente llamativa para investigadores europeos, el conocer la región de la Amazonía no se convierte solamente en, ¡ay, qué chévere, voy a mirar cómo es!, sino la oportunidad de generar mayor visibilidad para trabajar interactivamente con otros actores en el mundo. Entonces, clave seguir desarrollando competencias digitales, que no es solamente para quienes estamos en ciudades principales, sino para todas las personas que quieren desarrollar una solución con tecnología. Gracias. Bueno, yo también quiero mencionar que el libro, a mí me pareció, cuando lo pensamos, es muy disruptivo, porque tiene podcasts, tiene videos, tiene entrevistas, es interactivo, es digital, y yo creo que quiero hacer la pregunta a Paula, porque ella ha sido una de las abanderadas de este libro, y es cómo fue ese proceso de generación de podcast, de verdad, pues se ha tenido éxito en Podcast Unal. Entonces, sí quiero, porque es algo súper valioso, y era lo que mencionaba Nora, y es, nos cansamos de leer, nos podemos poner a escuchar los podcasts. Entonces, es un poco como esa experiencia, Paula, que tú tuviste, que tú lideraste, también en conjunto con Nora, pero creo que ustedes dos hicieron un súper tándem ahí. Entonces, quiero como que nos cuentes y les cuentes a los invitados, invitadas que hay ahí, como cómo fue esa experiencia tuya desde tu desarrollo como persona profesional que estás apoyando a la división. Bien, cuando se empezó el proceso del libro, se quiso estructurar la metodología de construcción del libro de la siguiente manera, y fue la parte histórica, la redacción y toda la recolección de fuentes. La hizo un estudiante auxiliar vinculado en su momento, el profesional Jacobo Zuluaga, que fue el historiador y quien redactó la mayor parte de los textos del libro, la narrativa escrita, y yo estuve encargada de la narrativa multimedia. Queríamos que fuese precisamente interactivo, porque sabemos que un libro digital, por lo menos yo lo hablo desde mi experiencia, cuando yo leo un texto en digital, me canso muy rápido. Mi tiempo de retención es bajo, la verdad no es muy grande, y me canso. Y el tener la posibilidad de poder escuchar un podcast o poder ver un video corto de 5 o 6 minutos, que no solamente cuenta algo que ya se ha narrado en lo textual, sino que amplía esa visión. Y precisamente este tipo de elementos
transmedia y multimedia lo que hacen es sumergirnos en la experiencia de lo digital. Y precisamente pues es un libro digital e interactivo. ¿Por qué no aprovechar este tipo de recursos que son muy interesantes, como por ejemplo los podcasts que hoy están teniendo un auge grandísimo y que se han insertado en nuestra vida cotidiana? Entonces, qué interesante es que un libro, cuando lo estoy leyendo, lo puedo leer media hora porque son capítulos cortos, hay intertítulos, hay subtítulos que me permiten a mí parar la lectura, hay mucha fotografía, mucha galería histórica también que me permite ubicarme gráficamente cómo eran estas experiencias. Y luego, ¿por qué no irme a preparar un café y escucho el podcast? O luego irme a otro lado, si estoy en la oficina o si estoy en la casa o en la biblioteca, y ver un video desde mi celular o desde cualquier dispositivo y ver estos videos que también, en donde aparecen otros profesores, estudiantes, colaboradores de la universidad que nos cuentan otras historias y otras experiencias. Entonces, desde esos dos frentes se construyó el libro, y ya con el apoyo grandísimo que tuvimos desde la editorial de la Universidad Nacional de Colombia, es cómo construir y poner ya en lo gráfico, diagramar de una manera atractiva, bonita, que sea también una experiencia agradable para las personas. Pues en eso la editorial, muchísimas gracias también pues por esa contribución y ese apoyo y ese trabajo muy fuerte que se hizo. Entonces, pues como ven, pues es una construcción colectiva, que también pues es un proyecto institucional, pero que también tiene una marca muy fuerte también como en sus colaboradores, que son estudiantes sobre todo también. Entonces, pues esa es como la experiencia que les puedo contar. Y tenemos ya vamos a cerrar, pero hay alguien del público que quiere hacer una pregunta, y si alguien más quiere hacer una pregunta, tenemos espacio para 2 preguntas para responderlas. Buenas tardes. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de 1978. El profesor allá contó 3 casos que para él son anécdotas. Yo le voy a contar un caso que lo estoy viviendo en carne propia y para mí no es una anécdota. Como yo soy egresado en 1978, hace como 2 años yo en la biblioteca varias veces me han sacado porque no tengo el carné o de egresado de esos tiempos. Entonces yo estuve por allá en un segundo piso hace como 2 años, había una fila como de 40 personas, me dieron ahí una información que lo hacía por internet, después fui a ese internet y un mundo de preguntas y finalmente se bloqueaba eso, les hablo de hace 2 años y finalmente no tengo esa vaina de la identificación y a veces no me dejan entrar en la universidad o me sacan de la biblioteca. Entonces, yo estoy viviendo ese problemita, quisiera que ustedes me lo ayudaran a resolver. Muchas gracias, de antemano. Sí, no, es que es grave. Y me han sacado a empujones de la biblioteca porque no tengo ningún instrumento de identificación digital. Entonces, ayúdenme. Ese es un punto. Y otro puntico, un poquito histórico, yo tengo allá una tesis de grado, no sé este tema de ustedes en relación con las tesis de grado, que me parece que hay muchas muy importantes. Yo entré hace como unos 8 años y vi allá como unas 1000, 2000, 3000 en papel, hasta bien conservadas. Yo saqué la mía y la volví a leer hace como 8 años. ¿Qué posición de este tema tienen ustedes en relación con todo ese material que debe tener una información muy valiosa? Me gustaría que hicieran unos podcasts o al menos unos resúmenes para, por lo menos yo leer la mía. Muchas gracias. Bueno, no, ya no hay tiempo, pero igual ahora hay un proyecto muy interesante que es gestión documental, ¿sí? Y todo el desarrollo de la cultura y transformación cultural para que evitemos eso, y lógicamente sí, aquí hay gente que te puede ayudar a resolver ese impasse. ¿Listo? Sí, ahorita, señor, mira, con el ingeniero Cairo Bando. Bueno, listo. Bueno. Y lo otro, lo del dato de
bueno, ahorita miramos los dos temas. Y lo suyo efectivamente no es una anécdota, pero mi objetivo de una anécdota es que el uso de la tecnología, cuando antes mi primer computador tenía 4 megas en RAM y ahora sufro porque tengo 8 gigas, eso es una anécdota, porque con 4 sobrevivía. Ese es el tipo de elementos que estábamos comentando. Pero con el ingeniero Kadir, con gusto tomamos sus datos y le pedimos a las dependencias responsables, principalmente el carnet de egresados, para con quien se pueda usted poner en contacto y le acompañemos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No, esta parte de tesis, no sé, nos tocaría mirar, porque nosotros llevamos del año 2008 hacia acá, todas las tesis se vuelven digitales y tenemos la página repositorio UNAL Educo donde se encuentran desde el 2008 hacia acá todas las tesis. El proceso de digitalizar tesis anteriores no lo hemos podido hacer porque es muy oneroso, muy caro, muy caro. O sea, todo a llegar y empezaríamos hasta llegar a, ojalá pudiéramos llegar, pero de todas formas, su tesis, usted lo acaba de decir, tu tesis sigue siendo visitada, su tesis la puede consultar cualquier estudiante, cualquier egresado, hasta usted mismo, lo que usted le dije, recordar es vivir y reconocer, usted mismo hizo reconocimiento del aporte a la Universidad Nacional, muchas gracias y felicitaciones. Claro que sí. Así es, y muchísimas gracias en verdad por estos comentarios, por estas recomendaciones, lo tendremos en cuenta. Queremos también que haya una segunda temporada de Historias Digitales UNAL, que es el podcast que ustedes van a encontrar en el libro. Y bueno, ya cerramos, muchísimas gracias por su compañía. Les invitamos a que descarguen, bueno, accedan, pues no pueden como tal descargarlo, es acceder al libro digital interactivo de VidaVid. Aquí encuentran el QR, pueden escanearlo, pueden tomarle una foto y luego con más calma acceden al libro. También nos pueden seguir por redes sociales, nos pueden escribir también si encuentran algún comentario, alguna observación sobre el libro, cómo les pareció. Pueden encontrarnos en las redes sociales como @unalabunal y @denetunal en Facebook, Instagram y X, bueno, antes Twitter. Muchísimas gracias. Una linda tarde.